Quería hablarles acerca del fuego extraño, la palabra que está en Levítico 10. Esto es la continuación. Usted sabe que la Biblia en realidad no fue escrita con numeraciones, ni con capítulos, ni con títulos. Eso se añadió después. Entonces hay veces que empiezan capítulos y no se entiende bien por qué, por ejemplo, en este capítulo de Levítico 10, empieza diciendo, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, como que viene desde otro lado. Yo le voy a poner en contexto más o menos. En el contexto se hizo un sacrificio. El sacrificio que se hizo, porque usted sabe que antes de que venga Yeshua, que venga Jesús, había que hacer sacrificios en el templo para poder perdonar los pecados del pueblo. Entonces se hizo un sacrificio. El templo estaba formado por lugares, sitios, donde ciertas personas podían entrar. En el lugar santísimo solamente entraba Moisés y el sumo sacerdote solamente el día de Yom Kippur, el día de la expiación del pecado. Moisés podía entrar cuando quería, los sacerdotes, los Cohen Gasón, que son los mayores de todos, ellos podían entrar al lugar santísimo. Después tenemos el lugar santo, que es donde se quemaba el incienso y donde ciertas personas también podían entrar. Entonces está el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios. No era como ahora que podemos orar en cualquier lado y Dios se manifiesta. Pero mucho ojo, porque Dios no se manifiesta en cualquier lado. Tiene que ser un lugar consagrado para Él. Porque hemos, culturalmente, cristianamente, hemos cerrado con esto diciendo que Dios se manifiesta en cualquier lado y no es así. Dios está en todos lados, pero Él no se manifiesta en todos lados. Entonces, el lugar santísimo era un lugar consagrado para que la presencia de Dios descendiera. Ese día se hizo un sacrificio porque era el día de Yom Kippur, era el día de la expiación del pecado del pueblo, que se hacía en una determinada fecha y en un orden establecido por Dios a través de sus 7 fiestas bíblicas. Ese día se quemó un carnero, dice la palabra, y cuando ya habían quedado las brasas, se untó el aceite y se le dio perdón al pueblo. Esto dice el capítulo anterior. Pero vamos a ver lo que dice Levítico. Levítico 10 dice, pero Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, que era el incienso, y pusieron en ellos fuego. Y ofrecieron ante el Señor, escuche bien, fuego extraño. En otra versión dice fuego ilícito, pues él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que lo consumió y murieron ante él. Moisés entonces le dijo a Dios, de esto hablaba el Señor cuando dijo él. En fin, Nadab y Abiú murieron ante el fuego extraño que habían ofrecido. Y muchas veces hemos hasta puesto un tinte mágico a esto pensando que qué será lo que ofrecieron Nadab y Abiú. Yo le voy a explicar más o menos qué es lo que pasó ahí y por qué la ira de Dios con estos Cohen, estos sacerdotes. Nadab y Abiú sí eran sacerdotes, pero no eran sumos sacerdotes. Punto número 1. Ellos no podían estar en ese lugar, en ese momento, porque eso le correspondía a Aarón y en todo caso a Moisés, que eran los sumos sacerdotes. Entonces, ¿por qué dice que la palabra que dieron fuego extraño? Después de quemar el carnero, hasta que el carnero no quedara bien consumido, no se podía encender el incensario, donde estaba el incienso. El incienso había que encenderlo, pero el incienso no se encendía con cualquier fuego. El incienso debía encenderse con las brasas que el carnero dejaba. Se consumía de tal manera que dejaba brasas ardientes. ¿Vieron cuando hacen un asado que quedan las brasas ahí ardientes? Bueno, se tomaba esa brasa ardiente y se prendía el incienso. ¿Pero qué hicieron Nadab y Abiú? Trajeron fuego a otro lado, llevándolo hasta época, no sé con qué habrán prendido el fuego ellos en ese momento, pero llevándolo hasta época, encendieron con algún encendedor, algún tipo de utensilio para prender fuego. Entonces, se entiende que el fuego extraño era un fuego que no era del mismo altar.
Es decir, el fuego no nació del altar. Y ya está entendiendo proféticamente esta palabra. El fuego no nació de ese altar, el fuego nació de otro lado. Vinieron a poner un fuego de otro lado. Es como que agarraron un encendedor. ¿Para qué tanto lío? ¿Para qué me voy a poner a agarrar las brasas del carnero que se quemó? Si tengo acá el fueguito este, vamos a prender esto. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Salió fuego del Eterno, dice, que los consumió y murieron al instante. Fue tal el castigo de Nabal y Abiú que incluso se le prohibió a Moisés que los velara y que les diera entierro digno, sino que los sacaron a los cuerpos afuera del campamento y ahí mismo los enterraron. No se pudo hacer ningún tipo de ceremonia. Se le prohibió al sacerdote Aarón que se rasgara las vestiduras y que se pusiera en luto, como es de costumbre cuando fallece alguien. Imagínese este hombre, eran sus propios hijos. Estaba dolido Aarón. ¿Qué simboliza esta palabra? Esta palabra, si bien es un hecho que fue verídico y fue real, esta palabra simboliza muchísimas cosas para los hijos de Dios. Punto número 1, Dios es un Dios de orden. Dios no se maneja en escalas que nosotros queramos ponerle. Muchas veces queremos ponerle a Dios nuestros tiempos, queremos ponerle a Dios nuestras exigencias y queremos que la vida nos vaya de una determinada manera como a nosotros se nos ocurre. Pero ¿qué pasó? Nabal y Abiú quisieron poner el fuego como a ellos se les ocurría. El fuego representa la pasión también. Muchas veces nos apasionan cosas que no pertenecen a las cosas de Dios. Muchas veces nos apasionan cosas que no son, ¿cómo se dice? No son acorde a nuestra naturaleza en Dios. Recuerde que tenemos viviendo dos naturalezas. Esto de que el carnero se prendía fuego y las brasas quedaban, representan nuestras malas acciones. Ese carnero estaba lleno del pecado del pueblo y se quemaba y recién ahí se podía encender el incensario. Y esto tiene un mensaje profético. Cuando vayamos a encender, a traer adoración, a traer fuego a la presencia de Dios, a traer palabra a la presencia de Dios, a traer lo que tengamos que traer, como estoy haciendo yo ahora mismo, una palabra por Facebook, por Instagram, por TikTok, por donde sea. Cuando vayas a hacer eso, primero fíjese bien, si están las cenizas de tus malas acciones, si están las cenizas de tus malos hábitos, si están las cenizas, porque si no vamos a traer un fuego extraño. Entonces, el hecho de que ese carnero tenía que quedar las cenizas representa nuestras malas acciones. Las malas acciones deben quedar quemadas hasta ver cenizas y con esas cenizas venía la presencia de Dios. Ven a la presencia de Dios con las cenizas de tus malas acciones. Eso representa esta palabra. Pero no, nos hemos acostumbrado a que como la gracia lo hizo todo y Yeshua lo hizo todo, yo no sé qué momento pasó esto, porque Yeshua dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. O sea que dentro de la gracia era peor, porque esto era una serie de rituales que si los cumplías ordenadamente ya estaba. Es decir, encendías el carnero, venía el sumo sacerdote, lo prendía y ya está. Pero dentro de la gracia es mucho peor, porque Dios está examinando tus actitudes y tu mal corazón o tu buen corazón. Entonces, en ningún momento la gracia fue una licencia para pecar. Entonces, no traigamos fuego ilícito hasta que no haya cenizas de lo que... No traigamos el fuego, perdón, al incensario, hasta que no haya cenizas de tus malas acciones, es el número 1. No traigas pasiones de otro lado, pasiones que no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios, con lo que Dios te llamó a hacer. Somos seres humanos, por supuesto, y tenemos errores, pero trata de quemar bien esos errores antes de ir a hacer una actividad espiritual, porque las actividades espirituales son sagradas y con las cosas de Dios no se juegan. Dice que estos hombres vieron la muerte, es decir, que la muerte merodea, y no solo la muerte física, la muerte de tus proyectos, la muerte muchas veces de tus sueños, muchas veces hay muerte
en las cosas que quieres hacer. No te sale nada, no nos sale nada, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos trayendo un fuego que se nos ocurre a nosotros y no el fuego que viene de las cenizas de tus malas acciones, de la ceniza de lo que hacemos mal. Otra cosa para resaltar de Nabal y Abiú es que ellos eran sacerdotes, eran Cohen, pero no eran sumos sacerdotes. Es decir, que ellos tomaron el lugar y una posición que no correspondía a ese sitio y a ese determinado lugar. Entonces tenemos a dos personas que son sacerdotes, sí, porque son hijos de Aarón, no solo que traen fuego extraño, sino que se ponen a hacer acciones que no le corresponden hacer a ellos. Y esto me hizo acordar a Saúl también cuando, como Samuel se tardaba, se puso a hacer él el sacrificio. Y eso es una tal desobediencia para Dios. Porque dentro del reino el Señor asignó, puso asignaciones. Y no podemos estar queriendo hacer la asignación de otro, ni queriendo hacer la asignación del otro o de aquel, sino que tenemos que hacer nuestra asignación. Yo en este momento estoy haciendo mi asignación, que es dar la palabra de Dios. Entonces, no traigas pasiones del mundo. No vengas a hacer cosas para Dios, sino quemaste tus malas acciones, tus malos hábitos. Y no quieras meterte en asignaciones que Dios no te llamó. Estas son algunas de las enseñanzas que tiene esta palabra. Es tremenda, la verdad que hay mucha revelación acá. Y siento la presencia de Dios realmente cuando la hablo. Otro detalle para resaltar, Nabat y Abiú no estaban casados. Y esto era un requisito para hacer esa acción que ellos hicieron, de quemar el incensario. ¿Por qué? Porque era como que estaban por la mitad espiritualmente, necesitan otra, la contraparte de lo femenino. Entonces eran hombres solteros. No estaban en pecado, pero usted entienda que las cosas de Dios a veces decimos, ¿qué tiene? Yo no estoy en pecado, no estoy haciendo nada malo. No es nada malo, no estoy practicando el pecado. Pero mire qué rigurosas son las cosas de Dios, que no podemos meter nuestra mano en lo santo si no tenemos realmente una vida en santidad y una vida en orden hasta incluso de que se tenían que casar para estar ahí. Usted puede decir, no, están solteros, no pasa nada, ¿qué tiene que ver? Pero para Dios sí tiene que ver. Por eso el Señor dejó sus mandamientos y por eso Yeshua agregó más mandamientos cuando vino. Y esos mandamientos son para cumplirlos y son para hacerte acepto ante las cosas de Dios, ante el servicio a Dios. Porque si no, después viene muerte y no entendemos de dónde salió esa muerte. Y es por estar jugando con el fuego divino, por estar jugando al servicio, al evangélico, al cristiano, al pentecostal, al bautista, como quieras, al profético. Ay, está fuerte esta palabra, pero es tremenda. Fíjense que el incienso representa la oración. En Apocalipsis dice que los ángeles llenan las copas con incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, podemos ver que estos hombres también pretendían manejar incienso sin oración. Pretendían manejar incienso sin depósito. No tenían un depósito de incienso. Entonces, aplícalo a tu vida. Tampoco vengas a hacer servicio santo sin orar antes, sin ayunar, sin cumplir el orden establecido en la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, el Cohen Gadol era el sumo sacerdote y Nabat y Abiú eran Cohen solamente. Era un rango menor. Entonces, el reino espiritual se maneja en rangos. No es verdad que somos todos iguales. Somos todos iguales ante la gracia divina, pero no dentro de lo que es el funcionamiento de la iglesia del Señor. No somos todos iguales. Dios estableció pastores, profetas, evangelistas, maestros y apóstoles para edificar el cuerpo, dice Efesios. Entonces, tenemos que entender que no podemos sobrepasar por encima de una autoridad,
querer pasar por arriba a una autoridad, porque eso es lo que hicieron Nabal y Abiú. Se metieron en un lugar que no les correspondía, tomaron un fuego que no era el del altar, y por eso terminaron muertos. Mire, estos muchachos, si no tenían un futuro por delante y lo destrozaron en un minuto por hacer las cosas como ellos querían y no como estaba establecido en el reglamento. Ay, ay, ay. Dice también en Zacarías, ofreceré incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estará orando a la hora del incienso. Habla también de lo que es la hora del incienso. Usted puede buscar después ahí en la palabra. Juan vio a los seres y ancianos postrarse ante el Cordero con copas de oro llenas de inciensos, las oraciones de los santos. Fíjense que todo esto del altar y todo lo que era el tabernáculo se llevó a un plano espiritual. Y el tabernáculo somos nosotros. Por eso Pablo en Corintios dice, ustedes son el templo de Dios. Ustedes son el templo de Cristo. El cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, todo ese tabernáculo está dentro de nosotros. El lugar santísimo, el lugar santo, el patio, el atrio. El incienso tiene que subir. El incienso yo lo quemo con mi sacrificio primero. Lo quemo con mi oración. Entonces, todo eso fue, en la gracia, fue trasladado al hombre. Por eso Dios vive y habita en el tabernáculo del hombre, que es el cuerpo. Y cuando tomamos conciencia de esto, entonces vamos a pensar 2 veces a la hora de ir a servir a Dios. Vamos a pensar 2 veces a la hora de entrar a tomar fuego de otro lado y prender. Total, es lo mismo. Total, todo es lo mismo, ¿cierto? Todo es lo mismo, ¿qué importa? No importa si me mandé una macana en la semana, voy a subir y voy a cantar igual. No importa si me mandé una macana, voy a predicar igual si Dios me perdona. Pido perdón acá, a ver, rápido, Señor, perdóname, amén, y voy. Ay, Padre. Bueno, les dejo con esta palabra. No sé si había alguien por ahí conectado. Ahí está Flor, mi esposo. Bendiciones, María del Carmen. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que le pasó a Navaya View. No podemos tomar a la ligera las cosas de Dios. Si hay algo que me puse en meta siempre es la sinceridad. Pero no la sinceridad de andar cortando cabezas, que esa también la viví. La sinceridad a la hora de hacer cosas para Dios. Porque no importa, no es todo, no importa. Total, es lo mismo. Es lo mismo. Navá y Abiú dijeron, pasame el encendedor que prendo esto rápido. ¿Qué tanto agarrar la brasa y ponerla ahí? Ay, santo Jesús. Y miren lo que pasó, cómo terminaron. Otro detalle, el nombre Nabat y el nombre Abiú. El nombre Nabat significa mi padre es Yahweh, y el nombre Abiú no lo encuentro. Dios ha dado. Entonces, eran personas consagradas. Estos chicos fueron criados con su padre Aarón. Y entonces ahí tenemos otra cosa. No importa de qué familia provengas. No importa si tus padres son sacerdotes, pastores. No importa si tus padres te criaron en la iglesia. Porque Nabat y Abiú eran hijos del mismísimo Aarón. Y estos hombres no eran hombres cualquiera. Era después de Moisés, el gran Moisés, estaba Aarón. Entonces no eran cualquier hombre. Y fíjense lo que les pasó. Dios no tuvo problema en consumirlos en un instante. Imagínense nosotros, que no somos nadie al lado de esos grandes hombres de Dios. Así que bueno, sin más que decir, quiero orar por tu vida en esta noche para que empieces a tomar conciencia de las cosas de Dios y empieces a ordenar tu vida. Yo veo que hay personas que viven una vida desordenada y creen que pueden ir a servir a Dios así. Yo veo que hay personas que viven una vida quizás monótona y servir a Dios es una más de esas.
Y es algo serio. Es algo serio que mejor a veces es hacer un párate y decir, Señor, yo quiero estar bien para empezar tu obra nuevamente. A veces es mejor eso y es más sincero que agarrar fuego por ahí y prender y total yo lo hago a mi manera y lo hago cuando puedo.